Buenas noches. Ley contra el crimen organizado. Como es público, acaba de publicarse la ley que trata de perseguir al crimen organizado. Se trata de un farragoso volumen de 10 páginas, hasta mal redactado, que se esperaba que esta ley pudiera responder a las expectativas que la ciudadanía tenía, pero no es así. Esta ley, como digo, farragosa y voluminosa, que va a constituir un serio problema, una complicación, un dolor de cabeza para los jueces, no hace sino repetir lo que ya existía en las leyes penales. Por un lado, no solo repite lo que existe en el Código Penal, sino que ha omitido lo que se esperaba en la ciudadanía si es que hubiese la verdadera intención de combatir la corrupción y el crimen organizado. Por ejemplo, se mantiene la suspensión de las condenas que impone el Poder Judicial para aquellos que reciben penas de hasta 4 años de prisión. Se esperó que estos 4 años debieran ser disminuidos por lo menos a 2 o a 1, como lo establecía el viejo Código Penal de 1924, para que las penas no sean una farsa como siguen siendo hasta ahora. Se esperaba, por ejemplo, que se estableciera la acumulación de penas para aquellos delincuentes que cometen delitos sucesivos y que solo reciben una sola condena, y ellos cumplen la pena mayor. Se esperaba que se impusiera definitivamente la imprescriptibilidad de los delitos en agravio del Estado. Tampoco se ha impuesto aquello, solo se ha limitado la ley a señalar que la prescripción de las acciones penales solo procede por el doble, se eleva al doble del periodo que existía. Es decir, que la prescripción sigue vigente en beneficio y como escudo de los delincuentes, de los corruptos, de los que se enriquecen ilícitamente. Se esperaba, por ejemplo, también que se impusiera alguna medida punitiva contra todos aquellos que están violando el artículo 61 de la Constitución Política del Perú, es decir, los que están estableciendo monopolios y oligopolios con los medios de información. Sabe la ciudadanía perfectamente que el artículo 61 de la Constitución prohíbe expresamente todo tipo y toda forma de monopolio de los medios de información, los medios periodísticos, escritos o televisados. En estos momentos en el país se está produciendo un grosero oligopolio en manos de una sola persona o de una sola empresa. Quedarán dentro de poco más del 80 o 90% de los medios de información. Esta violación constitucional debió pues ser contemplada. No ha sido así. Tampoco se contempló otras medidas referidas a la verdadera persecución del crimen, que debieran ser, por ejemplo, incrementadas las penas. Tampoco. Es decir, concluyo señalando que este mamotreto no es sino la repetición insulsa y mal escrita de lo ya existente. No existe pues ninguna medida legal. Esta ley no significa un verdadero instrumento de persecución al crimen organizado. Gracias. Buenas noches.